Poder supremo. El señor Varaha salva a la tierra. Mucho tiempo atrás, al atardecer, Kashyapa ejecutaba una ceremonia de fuego al señor Vishnu. En ese momento, su esposa Aditi se aproximó a él, enormemente afligida por su deseo sexual. Sin tratar de atraerlo en forma gradual con sus expresiones corporales, la hermosa Aditi abiertamente le rogó a su esposo: «Oh sabio, Cupido me aflige con la fuerza de sus flechas, de la misma forma que un elefante pone en problema un árbol de banana. Deseo tener hijos como tus coesposas, por lo que debes ser misericordioso conmigo». Mi padre nos preguntó separadamente a cada una de sus hijas a quién preferiríamos como marido. Luego, después de entender nuestras intenciones, te entregó a 13 de sus hijas, y desde entonces hemos sido fieles a ti. Cuando alguien angustiado se acerca a una gran persona, sus súplicas nunca son en vano. Kashyapa pudo haber rechazado a su esposa, pero como estaba sexualmente inclinado, trató de pacificar a Aditi, quien, debido a la contaminación de la lujuria, estaba débil de corazón y excesivamente habladora. Kashyapa le dijo: «Pronto voy a satisfacer tu deseo. Un hombre como yo puede cruzar el gran océano de la existencia material porque tiene una gran esposa. En efecto, una esposa. Es tan importante que ella es considerada la mejor mitad del cuerpo de un hombre. Mi querida Aditi, voy a satisfacer tu deseo sexual con el propósito de engendrar hijos. Únicamente te pido esperes unos pocos minutos para no volverme objeto de las críticas. El momento presente no es muy auspicioso, debido a que a esta hora el señor Shiva pasea en su toro portador, acompañado por sus horribles compañeros fantasmales. Él le da a tales fantasmas la oportunidad de obtener un cuerpo material físico y para ello las coloca dentro del vientre de mujeres que son indulgentes en sus relaciones sexuales durante este tiempo prohibido. El señor Shiva es el marido de tu hermana y con sus 3 ojos va a ver tu acto prohibido». A pesar de recibir tan buenas instrucciones de su esposo, Diti estaba tan oprimida por el deseo sexual que arrancó las ropas de su esposo Kashyapa y por lo tanto prácticamente le forzó a satisfacer su impulso. Después de ofrecer reverencias al excelentísimo destino, Kashyapa yació con Diti en un lugar apartado. Luego Kashyapa se purificó a sí mismo bañándose y una vez más se sentó a cantar el Gayatri Mantra mientras meditaba en el aspecto impersonal del Absoluto. Después de haber satisfecho su lujuria, Diti volvió a sus sentidos. Con la cabeza inclinada de vergüenza, se aproximó a su esposo y le dijo: «Mi querido sabio, por favor, asegúrame que mi embrión no será asesinado por el señor Shiva debido a la gran ofensa que he cometido en su contra». Mientras Diti estaba parada frente a él, Kashyapa dijo: «Debido a tu mente contaminada al momento impropio, a tu desobediencia y a la negligencia a los semidioses, tu concepción va a producir 2 abominables hijos. Ellos crearán el caos en el mundo entero, matarán personas inocentes, torturarán mujeres y enfurecerán a las grandes almas. Como resultado, el Señor Supremo va a encarnar para matarlos». «Oh, mi esposo, es un gran alivio para mí saber que mis hijos morirán a manos del todo misericordioso Señor Supremo y no por la ira de los sabios». Debido a tu arrepentimiento, a tu firme fe en el Señor Supremo, además de la adoración del Señor Shiva y a mí, uno de tus nietos será un muy
exaltado devoto, cuya fama rivalizará con la del mismo Señor. Debido a su gran devoción por la suprema personalidad de Dios, otros van a seguir sus pasos, y una vez que haya satisfecho al Señor Supremo, todos van a estar complacidos con Él. Como un devoto de primera clase, tu nieto será capaz de ver el Señor Supremo tanto por dentro como por fuera. Será el reservorio de todas las buenas cualidades y sentirá pena de ver el sufrimiento de las almas condicionadas en el mundo material. Una vez que supo las glorias de su nieto Prahlada, Diti se sintió muy contenta, pero debido a que ella escuchó que sus hijos causarían grandes perturbaciones, llevó a los 2 poderosos embriones por 100 años sin dar a luz. Aún así, la fuerza del embarazo de Diti perturbó al universo entero, y la luz del sol y la luz de la luna disminuyeron. Después de observar esa terrible condición, los semidioses se acercaron al señor Brahma y le dijeron: «Oh Señor, solo mira la oscuridad que se expande en todas las direcciones. Oh sostenedor del universo, tú conoces las intenciones de todas las entidades vivientes. El embarazo de Diti ha causado esta gran perturbación, y por lo tanto, nuestro trabajo se ha suspendido. Por favor, sé misericordioso con nosotros, porque hemos caído dentro de esta miserable condición». En respuesta, el señor Brahma informó a los semidioses lo que había sucedido hacía ya mucho tiempo. Los 4 sabios, Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumara, entraron en el cielo espiritual donde los planetas espirituales están situados después de haber viajado por toda la creación material. Ellos eran capaces de hacer esto porque estaban libres de toda contaminación material. En la morada del Señor Narayana, los residentes tienen una forma similar a la del Señor Supremo y están ocupados en su servicio devocional inmotivado. Hay muchos bosques llenos de árboles de deseos y en todas las estaciones están llenos de frutas y flores. Mientras vuelan en sus aeroplanos, los habitantes del mundo espiritual cantan eternamente sobre el carácter y pasatiempos del Señor. Aunque las consortes de las habitantes del mundo espiritual tienen amplias caderas y hermosos rostros sonrientes, no estimulan la pasión de los residentes del mundo espiritual. Al llegar a las inmediaciones del mundo espiritual, los 4 Kumaras sintieron una felicidad trascendental sin precedentes. Después de atravesar fácilmente 6 puertas, los sabios vieron a 2 porteros en la 7ª puerta. Ellos poseían similares rasgos corporales y portaban 2 fuertes masas. Tenían 4 brazos y su complexión era azulada. Al observar que sus entrecejos estaban arqueados, sus narices fruncidas y sus ojos rojizos, supieron que estaban algo agitados. Los 4 Kumaras habían abierto puertas en todos lados sin ninguna concepción de lo nuestro o lo de ustedes, y así, inocentemente comenzaron a atravesar la 7ª puerta. Los sabios, quienes no tenían nada para cubrir sus cuerpos, parecían criaturas de solo 5 años de edad, aunque eran los seres más viejos del universo después de Brahma.
Por causa de su disposición bastante desagradable hacia el Señor, los dos porteros bloquearon rudamente con sus mazas la entrada de los Kumaras. El Señor siempre está ansioso de servir a grandes sabios, por lo tanto los Kumaras nunca habían sido impedidos de entrar al mundo espiritual. Los niños sabios estaban muy ansiosos de ver a la suprema personalidad de Dios, por lo que, al ser impedidos por los dos porteros jefes, se molestaron inmediatamente. Con sus ojos rojos de ira, los Kumaras exclamaron: ¿Quiénes son estas personas que se ocupan en el servicio del Señor y aún así han desarrollado una mentalidad discordante? Ellos deben ser impostores, por lo tanto, sospechan que otros son igual a ellos mismos. En el mundo espiritual hay perfecta armonía entre el Señor Supremo y los otros habitantes. Estas dos personas están vestidas como residentes del mundo espiritual, pero ¿de dónde ha venido esta semilla de desarmonía? Se han contaminado al ver de forma dual. Por lo tanto, deben ser puestos dentro del mundo material, donde todo es concebido en términos de amigos o enemigos. Cuando los dos porteros se dieron cuenta que eran maldecidos por los niños sabios, inmediatamente se pusieron muy temerosos. Después de caer a los pies de los 4 Kumaras, rogaron: Ustedes están en lo correcto al castigarnos por haber sido negligentes con grandes almas como ustedes. Aún así, en consideración a nuestro arrepentimiento, les oramos que, misericordiosamente, nos aseguren que la ilusión de olvidar a la suprema personalidad de Dios no va a recaer sobre nosotros si descendemos al mundo material. En ese mismo momento, el Señor Supremo, que supo de este incidente, llegó al pie del lugar acompañado por la diosa de la fortuna. Entonces los Kumaras vieron al Señor Vishnu frente a ellos, a quien anteriormente habían visto solamente dentro de sus corazones, mientras se encontraban absortos en trance de meditación extática. Alegremente, los Kumaras inclinaron sus cabezas. Después de ver el cuerpo trascendental del Señor, los Kumaras avanzaron a la etapa de constante meditación en su forma personal. Habiendo desaparecido su enojo, los 4 sabios oraron: Nuestro querido Señor, cualquier cosa de ti que hayamos escuchado de nuestro Padre, el Señor Brahma, es confirmado ahora por tu bondadosa aparición frente a nosotros. Recién, en este instante, podemos comprender que los más elevados trascendentalistas son aquellos que constantemente se ocupan a escuchar de tus actividades sin importarles cualquier otra bendición, incluyendo la liberación. Oh Señor, no nos importa haber nacido en alguna condición inferior, en tanto nuestras mentes y corazones estén siempre ocupados en tu servicio devocional. Por la fuerza de la presencia del Señor, los Kumaras se dieron cuenta que había sido impropio maldecir a los porteros a pesar de la ofensa que estos habían cometido. El Señor Supremo entonces les dijo: Estos asistentes míos, Jai y Vijay, han cometido una gran ofensa contra ustedes al ignorar mi deseo. Apruebo el castigo que le han impuesto a mis sirvientes. Realmente, dado que estos 2 porteros son mis sirvientes, considero que soy yo quien los ha ofendido y, por esa razón, les pido que me perdonen. Estos sirvientes míos los han ofendido debido a que no conocen mi mente. Por lo tanto, lo consideraré como un gran favor si ustedes les permiten regresar a mi presencia pronto, después de pagar las consecuencias de su transgresión. Después de escuchar con oídos atentos las extremadamente humildes y hermosas palabras del Señor, las cuales eran difíciles de comprender debido a su profundo significado, los Kumaras reflexionaron sobre su significado por algún tiempo. Aunque los Kumaras no pudieron entender la verdadera intención del Señor, una sensación de estremecimiento atravesó sus cuerpos debido al deleite de simplemente contemplarlo a Él. Habían comprendido su falta al maldecir a los intachables sirvientes del Señor, y por eso los Kumaras dijeron: Oh Señor, no podemos comprender tus planes. Has hablado como si hubiésemos hecho algo bueno por ti. Cualquier castigo que tú desees otorgar a estos 2 inocentes personas o a nosotros, debemos aceptarla sin duplicidad. Oh sabios,
Ya he ordenado que se ejecuten el castigo que ustedes impusieron sobre Yai y Vijay. Por lo tanto, ellos tendrán que aceptar nacer en una familia demoníaca. Pero, por concentrar sus mentes en mí, en ira, siempre van a permanecer conectados conmigo. Por lo tanto, pronto regresarán a mi morada. Debe entenderse que el Señor mismo se ingenió la maldición de Yai y Vijay. Ordinariamente no hay posibilidad de que los Kumaras pudieran enojarse tanto, o que el Señor pudiera desatender a sus porteros, o que alguien pueda regresar al mundo material después de alcanzar el mundo espiritual. Algunas veces el Señor desea pelear y como no tiene enemigos en el mundo espiritual, encarna en el mundo material con ese propósito. Al Señor únicamente le gusta ejecutar sus actividades con sus asociados, por lo tanto Él elige un devoto para interpretar el papel de su enemigo. Una vez que ha hecho un temporal espectáculo de pelea, el Señor restituye a su devoto al mundo espiritual. Seguidamente, los 4 Kumaras circunvalaron al Señor, ofrecieron sus respetos y partieron de las puertas del mundo espiritual. El Señor luego ordenó a Yai y Vijay: Partan de aquí, pero no estén temerosos. Pude haber anulado la maldición de los sabios, pero elegí no hacerlo. Lakshmi, la diosa de la fortuna, a quien ustedes una vez detuvieron en la puerta mientras yo dormía, ya había predicho la caída de ustedes. Aunque su castigo fueron 7 nacimientos en el mundo material, en vez de eso, deseo que acepten 3 nacimientos como demonios. Por practicar yoga místico en ira, rápidamente van a limpiarse de toda reacción pecaminosa y entonces serán capaces de regresar a mí en corto periodo de tiempo. Después de decir esto, el Señor partió. Yai y Vijay, quienes se habían quedado pensativos y pálidos debido a la maldición de los sabios, cayeron del mundo espiritual. Mientras caían al mundo material, los Kumaras aseguraron a los porteros que después de 3 nacimientos como demonios, regresarían nuevamente al mundo espiritual. Los semidioses, quienes observaban todo esto desde sus aeroplanos celestiales, soltaron un gran rugido de decepción. Poco después, Yai y Vijay entraron en el vientre de Diti, tras ser cubiertos por el poderoso semen de Kashyapa. El señor Brahma informó entonces a los semidioses: El poder de estos 2 gemelos demonios es lo que les perturba y minimiza vuestra propia potencia. No tengo remedio para esta situación, porque todo esto tiene lugar por el deseo del Señor. Descansen tranquilos, que el Señor Supremo vendrá en nuestro rescate. Por lo tanto, no se molesten en especular acerca de la densa oscuridad que cubre todas las direcciones. Los semidioses se sintieron aliviados de su temor y regresaron a sus respectivas moradas. Mientras tanto, después de cargar sus embriones por 100 años, Diti dio a luz a sus hijos gemelos, quienes eran grandes demonios. En ese momento hubo temibles disturbios naturales, como terremotos e incendios arrasadores por todos lados. Los planetas no auspiciosos, como Saturno y Marte, opacaron a los auspiciosos como Venus y Júpiter. Cometas, meteoritos y rayos aparecieron en el cielo. Los fuertes vientos hacían un sonido desagradable, arrancaban de raíz a grandes árboles y como había una cubierta creada por las nubes, todo quedó envuelto en la oscuridad. El océano se agitó mucho y los lotos que crecían en los ríos y lagos se marchitaron. Ocurrieron repetidos eclipses solares y lunares y desde las cuevas de las montañas venía un sonido como el traqueteo de carretas. Las vacas daban sangre en vez de leche y de las nubes llovía pus en vez de agua.
Las deidades en los templos derramaban lágrimas y los árboles caían aunque no hubiese ráfagas de viento. Al ver estos malos presagios, todos, excepto los 4 Kumaras, se volvieron presa del miedo. El descenso de Jai y Vijay y su posterior nacimiento como demonios eran desconocidos, por lo que todos pensaron que la disolución del universo estaba a la mano. Kashyapa llamó a su primer hijo nacido, quien en verdad era Jai, Hiranyaksha, al que fue concebido primero y quien anteriormente era Vijay, se le llamó Hiranyakashipu. Inmediatamente después de su nacimiento, los demoníacos gemelos exhibieron rasgos corporales fuera de lo común y sus cuerpos, como marcos de acero, se volvieron tan altos que parecían tocar el cielo. Eran tan imponentes que bloqueaban la vista en todas las direcciones, y cuando caminaban, la tierra se sacudía con cada paso. Después de ejecutar grandes austeridades, Hiranyakashipu recibió una bendición del señor Brahma, y como resultado de ella no tenía miedo a la muerte y se volvió muy orgulloso. Al ser el más poderoso, Hiranyakashipu fue capaz de poner a los 3 mundos bajo su control. Su hermano Hiranyaksha también había recibido la bendición de ser casi inmortal, por lo que se volvió igualmente poderoso y engreído. Para satisfacer a su hermano, Hiranyaksha tomó su masa y comenzó a viajar por todo el universo con espíritu de pelea. Debido a que nadie era capaz de matarlo por las bendiciones de Brahma, hasta los poderosos semidioses huían al ver a Hiranyaksha, igual que lo hace una serpiente que se oculta por temor a la poderosa ave Garuda. Cuando Hiranyaksha vio que el planeta de Indra, el rey del cielo, estaba vacante, rugió en voz alta, porque comprendió que los semidioses habían admitido su derrota sin siquiera pelear. Después de regresar del cielo, Hiranyaksha, de modo deportivo, se sumergió en lo profundo del océano. Al verlo, todas las grandes criaturas acuáticas entraron en pánico y huyeron. Finalmente, luego de moverse en el océano por muchos años, Hiranyaksha alcanzó Vibhavari, la capital de Varuna. Solo para burlarse del Señor de las Aguas, Hiranyaksha cayó a sus pies y sonrientemente le rogó: «Dame pelea, oh Supremo Señor». Al ver la arrogancia de Hiranyaksha, Varuna se enfureció. Sin embargo, controló su ira por medio de la inteligencia y respondió: «Oh querido, he dejado de pelear porque estoy muy viejo. Tú eres tan habilidoso en la lucha que puedo ver que solo la persona más antigua, el señor Vishnu, puede satisfacerte en tus anhelos de pelea. Oh jefe de los demonios, te sugiero que te aproximes a él para que puedas liberarte de tu orgullo cuando caigas muerto en el campo de batalla, rodeado por animales carnívoros». Sin prestar más atención a Varuna, Hiranyaksha partió. Una vez que hubo encontrado al gran sabio Narada, el demonio supo dónde aproximarse al Señor Supremo. Después de entrar una vez más en las profundidades del océano, Hiranyaksha vio al todopoderoso Señor Supremo en su encarnación jabalí, quien llevaba la tierra hacia arriba y la sostenía en la punta de sus colmillos. Al ver al Señor, el demonio exclamó con una sonrisa: «Una bestia anfibia, oh el mejor de los semidioses, vestido en forma de jabalí. La tierra nos pertenece a nosotros, los habitantes de las regiones inferiores. Por lo tanto, no puedo permitir que nos la quites en mi presencia. Tú, sinvergüenza, hoy con tu muerte voy a animar a mis parientes. Cuando caigas muerto con el cráneo destrozado por mi masa, los semidioses y sabios que te ofrecen oraciones a ti dejarán también de existir, igual que un árbol no puede vivir sin sus raíces». Aunque el Señor estaba ciertamente apenado de escuchar aquel lenguaje tan abusivo, lo toleró para poder continuar con su tarea de cargar la tierra, la cual estaba muy asustada. En cuanto el señor Varaha salió del agua, Hiranyaksha lo persiguió y le gritó:
¿No sientes vergüenza de huir después de ser desafiado por un adversario? No hay nada que sea más reprochable para las criaturas desvergonzadas como tú. A pesar de estas ásperas palabras, el señor Varaha con calma colocó a la tierra sobre la superficie del agua y luego le dio el poder para que tuviese la capacidad de flotar. En ese momento, el señor Brahma y los otros semidioses alabaron al Señor por su maravilloso acto de levantar a la tierra e hicieron llover flores sobre él. Luego, para expresar su terrible ira, el Señor respondió: En efecto, somos criaturas de la selva y buscamos cazar un perro como tú, alguien que no se ha liberado del enredo de la muerte, no tiene temor de esta charla atrevida en la que se muestra indulgente. Ahora, abandona tu tonta conversación e intenta matarme. Uno puede sentirse muy orgulloso, pero no merece un asiento en una asamblea si falla en cumplir su promesa. Con este desafío, Hiranyaksha se puso muy furioso y agitado. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Mientras silbaba indignado, el demonio se abalanzó sobre el señor y trató de golpearlo con su masa. Con un movimiento al costado, el señor esquivó el golpe y con su masa intentó golpear a Hiranyaksha en la frente. Como era un experto luchador, el demonio bloqueó el golpe con su arma. Después de eso, comenzó una lucha feroz entre ambos. Mientras ambos combatientes se golpeaban uno a otro repetidamente con sus fuertes masas, el olor de la sangre que fluía de sus heridas logró ponerles más y más furiosos. El ansia por obtener la victoria, tanto del señor como del demonio, hizo que exhibieran maravillosas maniobras. La batalla parecía la disputa entre dos poderosos toros por el bien de una vaca. El señor Brahma había estado situado en el cielo junto con todos los semidioses y los sabios celestiales. Ellos pudieron presenciar la terrible pelea que se libraba por el bien de la tierra. Sin ocultar su ansiedad, el señor Brahma se dirigió al señor Varaha. Mi querido señor, Hiranyaksha siempre ha oprimido a los semidioses, a los sabios, a las vacas y a otras inocentes criaturas. No hay necesidad de que juegues con este serpentino demonio por más tiempo. Es muy habilidoso cuando emplea el poder místico. Además, es malvado y arrogante en grado sumo. Mi querido infalible señor, por favor, mátalo antes de la hora del crepúsculo, porque en ese momento incrementará su fuerza. El auspicioso período llamado Abjit comenzó al mediodía y ya casi ha pasado. Por lo tanto, por favor, termina con este formidable enemigo rápidamente y establece la paz dentro del mundo. En respuesta, el señor rió a carcajadas, aunque al mismo tiempo aceptó la oración de Brahma con una mirada llena de afecto. Luego, en el momento en que Hiranyaksha se acercaba, el señor Varaha se abalanzó sobre él y apuntó con su masa al mentón del demonio. Hiranyaksha bloqueó el golpe con su arma y como resultado, la masa del señor se deslizó de su mano. La masa ardiente lucía hermosa mientras giraba y giraba en su caída. ¡Oh! Un gran grito de alarma surgió de entre los expectantes semidioses y sabios. Incluso, aunque tuvo una excelente oportunidad de golpear a su desarmado enemigo, el arrogante Hiranyaksha respetó la etiqueta del combate individual y se refrenó de hacerlo. Esto encendió aún más la furia del señor, quien inmediatamente invocó su disco Sudarshan. En tanto el maravilloso disco giraba en la mano del señor y estaba ya a corta distancia de su enemigo, los semidioses y sabios exclamaron: La victoria puede ser tuya. Mátalo de una vez. No juegues más tiempo con el demonio. Al ver al señor Varaha frente a él con el disco Sudarshan en sus manos, Hiranyaksha, resentido,
se mordió el labio y comenzó a sisear como una serpiente. Acto seguido, el gran demonio saltó en el aire blandiendo su mazo y gritó: ¡Estás muerto! Aunque Hiranyaksha trataba de golpearlo, el señor Varaha, por diversión, pateó la masa de la mano del demonio con su pie izquierdo y le dijo: Levanta tu arma si estás ansioso por derrotarme. Ante este desafío, Hiranyaksha recogió su masa y la lanzó impetuosamente a la par que rugía en voz alta. Sin siquiera inmutarse, el señor Varaha fácilmente atrapó la masa con su mano. Esto hizo que el demonio se sintiera muy humillado. Entonces, cuando el señor le ofreció nuevamente el arma, él se mostró reacio a recuperarla. Hiranyaksha tomó un tridente llameante y lo lanzó violentamente. Mientras el tridente ardía brillante y planeaba en el cielo, el señor Varaha lo cortó en pedazos disparando su disco Sudarshan. El demonio se enfureció aún más. Corrió con ímpetu hacia el señor Varaha sin dejar de rugir. Después de golpear al señor en el pecho con su duro puño, Hiranyaksha de inmediato desapareció. El señor no se perturbó en lo más mínimo por el golpe, al igual que un elefante no siente dolor al ser golpeado por una guirnalda de flores. Tampoco lo inquietaron los múltiples trucos de magia que empleó Hiranyaksha en su contra. Pero quienes vieron ese despliegue de poderes mágicos pensaron que la disolución del universo era inminente. Disparando su disco Sudarshan, el señor fue capaz de disipar todas esas ilusiones. En ese momento, un estremecimiento de terror pasó a través del corazón de Diti. Mientras recordaba las palabras de su esposo, sangre comenzó a fluir de sus pechos. Cuando Hiranyaksha vio que su creación mágica había sido disipada, una vez más se hizo visible. En un ataque de rabia y como último recurso, trató de aplastar al señor con sus brazos. Pero para su sorpresa, después de tomar al señor, el demonio se dio cuenta de que él estaba fuera del círculo de sus brazos. Seguidamente, Hiranyaksha lo golpeó furiosamente con su puño, pero el señor Varaha, sin inmutarse, lo tocó en la base de la oreja y le hizo tambalear hacia atrás. Con los ojos fuera de sus órbitas, el cabello desordenado y los miembros rotos, el gran demonio cayó muerto como un árbol arrancado de raíz. El señor Brahma y los otros semidioses llegaron rápidamente al lugar para ver de cerca el cuerpo del demonio muerto. Aún se mordía el labio y el lustre corporal no se había desvanecido a pesar de la ausencia del alma. Esto último era posible porque el pie del señor todavía lo tocaba. El señor Brahma dijo con admiración: ¡Oh! ¿Quién pudiera encontrarse con tan bendecida muerte? Este afortunado demonio fue golpeado por el pie de loto del Señor. Esos mismos pies en los que los yogis místicos meditan en trance, con la esperanza de obtener liberación de sus irreales cuerpos materiales. Después de eso, los semidioses expresaron su gran agradecimiento al Señor por haber asumido su forma de Varaha y haberlos aliviado del agonizante temor al demonio. Después de recibir las oraciones de los semidioses, el Señor regresó a su morada en el mundo espiritual, donde siempre hay un ininterrumpido festival aconteciendo. Alguien que escucha, canta o encuentra placer en esta maravillosa descripción del señor Varaha luchando contra Hiranyaksha es, de una vez, aliviado de las reacciones de sus actividades previas.